Cuando vas a iniciar un proyecto de investigación surgen varios interrogantes. Entre estos tenemos los siguientes. ¿Cómo elijo la idea de investigación? Cuando tengo la idea, ¿cómo puedo plantear, formular y justificar el problema de investigación? Y por último, ¿cómo planteo los objetivos de investigación y que estos sean acordes con la idea de investigación? Bienvenidos a esta masterclass, estoy muy emocionada por este viaje que haremos juntos. Mi nombre es Elsa Piedad Tobón Ramírez, lo estaré acompañando en este proceso. ¿Qué abordaremos en esta masterclass? En esta masterclass abordaremos elementos básicos acerca de la identificación del problema de investigación, planteamiento del problema, formulación del problema, elementos de la justificación, definir objetivos de investigación. Se hará énfasis en plantear investigaciones que partan desde lo cotidiano, desde el contexto de cada uno de los estudiantes, como todas las temáticas que deben estar relacionadas con la idea de investigación. ¿Qué desarrollaremos en esta masterclass? En esta masterclass desarrollaremos habilidades que permitan diseñar procesos de transformación digital e innovación mediante el planteamiento de ideas de investigación partiendo del contexto. Esta masterclass te ayudará a elegir la idea de investigación, a comprender el paso a paso para plantear, formular, justificar y definir los objetivos de investigación y que estos sean los más apropiados para poder comenzar esta maravillosa experiencia de investigación. Les plantearé el siguiente caso de estudio. Juan Pablo es un estudiante de investigación aplicada de la Universitaria Virtual Internacional. Él se encuentra en el momento de definir su idea de investigación y está un poco angustiado y preocupado, ya que con su equipo de trabajo tienen muchas ideas, pero les ha resultado muy difícil definir una de ellas porque tienen muchos temas y no saben por dónde comenzar. Se les invita a explorar, investigar, preguntar, plantearse ideas y conocer un poco más de esas temáticas y del contexto para definir el problema de investigación. Es esto que, como surgen estas ideas de cómo elegir la idea de investigación, cómo plantear el problema de investigación y cómo formular los objetivos, el equipo de trabajo Juan Pablo debe generar una idea partiendo del contexto, del lugar de trabajo donde cada uno se desenvuelve, del municipio donde cada uno vive, de la carrera que estudian, eligiendo lo que más les apasione. Entonces debe hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo plantear el problema? ¿Cómo formular el problema? ¿Cómo realizar la justificación? ¿Cómo definir los objetivos? Y cómo comenzar a hacer la investigación. Una vez Juan Pablo y su equipo conozcan su idea de investigación, cómo van a definir el planteamiento del problema, cómo van a definir sus objetivos y su justificación, podrán avanzar en este proceso de investigación. Entonces, la idea de investigación parte de qué investigar, qué vamos a investigar nosotros. Surgen muchas ideas, muchas preguntas. A esto cabe decir que para realizar la idea de investigación hay que partir de la generación de una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Esto lo dice Hernández, Fernández y Batista. Ciertamente parece que es una etapa muy fácil, y lo es, siempre y cuando el investigador tenga experiencia en el campo investigativo, tenga conocimientos amplios del tema que va a investigar, tenga desarrolladas unas habilidades de pensamiento propias para la investigación, como son la observación, la reflexión, el análisis, la síntesis. Entonces, donde estas preguntas y la calidad de estas son la base fundamental para el trabajo de un investigador. Bueno, en términos generales, la idea de investigación debe cumplir con las siguientes características. Debe ser clara, original, atractiva, novedosa, motivadora, de interés social, con congruencia interna, de interés y agrado para el investigador. Veamos ahora qué es el planteamiento del problema.
Cuando hablamos de planteamiento del problema, es la parte del proyecto de investigación en la cual exponemos el asunto o cuestión que tiene como objeto aclarar la idea, aclarar ese problema que existe. En la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación. Allí se define, afina y estructura esa idea central de investigación. El planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo de ese proceso de investigación. Los elementos que conforman el proyecto de investigación y en exclusiva el planteamiento del problema son la descripción del problema, la formulación del problema, teniendo en cuenta la contextualización, la delimitación. La descripción del problema implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar, así como sus posibles orígenes y los factores que inciden en su existencia. El problema puede ser de naturaleza práctica o teórica. También hay que establecer el tema de investigación, como ya lo vimos antes, porque de esto depende la realización del proyecto. Entonces hay que hacer una contextualización. En la contextualización es la revisión de los antecedentes que existen de ese tema, es decir, los estudios previos que otros autores o investigadores hayan realizado sobre ese proyecto que se está abordando. El nivel de conocimiento e información actualizada que existe sobre ese tema estudiado. La delimitación es la precisión de los aspectos concretos del tema que será abordado, planteados de lo general a lo particular. Es decir, primero se explican las variables que afectan el problema a escala global, como el planeta y el país, y luego se van acercando al contexto inmediato del problema, como ciudad, el barrio, la empresa o la escuela. Cuando ya has establecido ese tema de investigación, puedes comenzar a describir, comenzando en la primera parte de la estructura, es decir, observación de datos y hechos. En esta descripción de datos y hechos es necesario dar un contexto a la investigación. Entonces, para esto debemos identificar el lugar donde ocurren esos datos y hechos. Se refiere a la pregunta ¿dónde? En este sitio es el lugar físico, como un país, una ciudad, un instituto, una oficina, entre otros. También puede referirse a un lugar metafórico, como una ciencia o una disciplina. El tiempo donde ocurren los datos y hechos responde a la pregunta ¿cuándo? El tiempo cuando ocurren los hechos, se inscribe en el problema. El modo en que ocurren esos datos o hechos, entonces es el cómo, se expone el acercamiento que se ha tenido anteriormente ante este mismo problema, además de describir el lugar, el tiempo, el modo de datos y hechos, se explican las inconsistencias de información que existe sobre ese problema a estudiar. Bueno, podemos decir que los pasos principales para realizar ese planteamiento se resumen: establecer el tema de investigación, darle el contexto a la investigación y formular ese problema de investigación. ¿Cuáles serían los elementos principales? Entonces vamos a hablar de población y área geográfica, los antecedentes, los hechos, las consecuencias, datos estadísticos, instituciones y personas involucradas. Bueno, entonces ya tenemos la idea clara con respecto al problema de investigación que vamos a afrontar, que vamos a desarrollar en este curso. Luego vamos a desarrollar todo el planteamiento del problema, teniendo claros la descripción del problema, que se describe el problema en todas sus partes, y la formulación del problema con la pregunta de investigación. Para así nosotros continuar con la formulación de los objetivos. A continuación entonces veremos la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? El planteamiento y la formulación son términos diferentes. El planteamiento se trata de exponer, proponer el problema, y la formulación se trata más bien de expresar en términos precisos, claros, el planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a un espacio, a un tiempo, a una población, si fuera el caso. La formulación se denomina para algunos autores problema principal, a partir del cual se van a redactar luego el objetivo general. La formulación
del problema consiste en la presentación del mismo, es decir, la reducción del problema en términos concretos, explícitos, claros y precisos, así como lo afirma Tamayo 1993, y también la concreción del planteamiento de una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, así como lo afirma Fidias y Arias 2006. Existen dos tipos de formulación del problema, el interrogativo y el declarativo. Pero algunos autores dicen que existe la combinación de los dos. El primero, de la forma interrogativa, es la formulación del problema de investigación, que en este caso se realiza a través de una pregunta. Esta pregunta debe identificar las dificultades del desarrollo del tema planteado. Algo importante es que se debe redactar una pregunta y debe saber exactamente el tipo de respuesta que el investigador debe buscar. Un ejemplo de una pregunta de tipo interrogativo: ¿cómo la alta rotación del personal incide en la productividad del Hotel Piamonte en la ciudad de Medellín? Y le incluimos el año. Ahora miremos cuáles son las condiciones para la formulación de un problema de investigación. Entonces, las condiciones indispensables que debe cumplir toda formulación del problema de investigación son las siguientes. Debe carecer de expresiones que impliquen juicios de valor como bueno, malo, mejor. No originar respuestas tales como sí o no. Estar delimitados en cuanto al tiempo, el espacio y la población. Interrogante es la pregunta clave que se planteará. También las variables o las variables. La variable o variables que forman parte del estudio. En el caso de un estudio descriptivo será una variable, mientras que en un estudio correlacional serán variables, serán dos. Enlace o relacionante es el vínculo con el cual se relacionan las variables. La población es generalmente la colección de individuos o objetos que son el foco principal de esa investigación científica, a los cuales nosotros vamos a hacerle la observación, encuestarlos o medirlos. Otro elemento es la delimitación espacial, el lugar o zona geográfica que comprende el estudio. También comprende el ámbito específico del estudio, como por ejemplo negocios, cinemas, empresas, y también la delimitación temporal, es el periodo de tiempo que comprende el estudio. Entonces, ¿cómo hacer o cómo formular ese problema de investigación? Entonces, la forma más fácil y directa es formular el problema mediante una pregunta que identifique las dificultades del desarrollo del tema planteado, hipótesis o formulando incógnitas, las cuales serán superadas posteriormente en el desarrollo del trabajo académico. Un ejemplo podría ser: ¿cuál es el impacto de la satisfacción en la lealtad de los clientes en los restaurantes de comida china en Colombia? ¿O cómo la alta rotación de personal incide en la productividad de la empresa Muebles Finos de la ciudad de Bogotá en 2022? ¿O cuáles son los factores que inciden en la motivación del personal de ventas de Jugos del Norte en el periodo 2020-2022? Hasta aquí pudimos ver cómo se puede realizar la formulación del problema. Cuando se formula esa pregunta de investigación, la respuesta no se puede dar sí o no. Debe haber variables de causa y efecto. Debe haber una unidad de análisis, qué o quiénes, una unidad espacial dónde y una unidad temporal cuándo.